día de hoy vamos a tratar el tema, el lugar de la salud mental en la actual reforma a la salud, y nos va a acompañar el doctor Luis Carlos Leal. Él es médico, especialista en cirugía, concejal de Bogotá para el Partido Alianza Verde, y el psicólogo Alonso Tejada, magíster y doctor en psicología social, docente universitario y actualmente delegado de Colsic ante el Consejo Departamental de Salud Mental y miembro del Comité Permanente de Políticas Públicas en Salud Mental para Colsic. Bienvenidos, tienen la palabra. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias por la invitación y pues no, claro que sí, un tema demasiado interesante, demasiado actual. No sé si el doctor Alfonso Alonso quiera empezar y después sigo yo. Es que me excuso con ustedes, ando movilizándome un poquitico por la ciudad, pero estoy aquí súper atento, pendiente, y en el momento en que consideren, pues claramente haré mi intervención. Sí, no hay problema, con mucho gusto, no hay problema. No sé, Juliet, si quieres hacer la primera Sí, claro que la sí. introducción, sí. Claro que sí. Bueno, nosotros llamamos a este live el lugar de la salud mental en la actual propuesta de reforma a la salud. Este es un tema que nos importa muchísimo como profesionales de la psicología, y queríamos comenzar con esta pregunta más abierta y luego ir hablando de algunos temas específicos luego de haber hecho la revisión del documento de propuesta de reforma. Entonces, doctor Carlos, para usted, ¿cuál es el lugar que tiene la salud mental en esta actual propuesta de la reforma a la salud? Bueno, a ver, Julieta, creo que es una pregunta muy interesante, pero hay que de pronto desglosar un poquito más cuál es el alcance que tiene una reforma en materia de salud y cuál es la intención de generar una reforma en materia de salud como la que se suscita hoy en día. Esta reforma a la salud plantea una reestructuración y reorganización del sistema de salud y cambia el modelo de financiamiento, entendiendo que el modelo que se ha desarrollado alrededor del mercado con base en el aprovechamiento o en la intermediación financiera que han hecho las EPS, las entidades promotoras de salud en el país, pues ha generado una serie de brechas y una serie de limitaciones para muchas poblaciones que históricamente han sido vulneradas, pero que este modelo económico lo que ha hecho es marginalizarlas aún más, generar aún mayor segregación, cerrar hospitales pequeños, centros de salud y quitar la posibilidad de un acceso real que no sea esa cobertura que nos venden de más del 99% de todas las personas en el territorio nacional, porque no es únicamente estar afiliado o estar vinculado a una EPS, sino es tener realmente la garantía y la oportunidad de tener un acceso digno a un servicio de salud. En ese entender que el alcance de esa reforma pues plantea precisamente esa reorganización, creo que hay uno de sus fundamentos, bases y pilares que es vital cuando hablamos de salud mental, y es entender que el enfoque principal o el modelo de ingreso al sistema de salud, que aparte es mandatorio por parte de la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años y que se ha venido implementando y se ha venido tratando no solo en Europa, sino también en América Latina, pues es la atención primaria, integral y resolutiva en salud, como lo plantea la reforma. Entendiendo ya la salud no solamente como esperar a que la enfermedad ocurra, no solamente como esperar a que los servicios asistenciales sean necesitados y cada vez con una mayor complejidad, sino entendiendo además que específicamente el sistema de salud tiene que concentrarse en hacer una detección temprana oportuna, en salir de esa concentración o esa centralización que se tiene y con la que se cuenta actualmente, y en buscar alternativas para atender a la población de una manera diferente, para llegar a los territorios, para entender que la salud no solo se trata de lo biológico, sino que también tiene un aspecto comunitario, tiene un aspecto familiar, tiene un aspecto social, tiene un aspecto ambiental inclusive, que es lo que presenta la reforma dentro del modelo de lo que es la atención primaria, integral y resolutiva. Tiene dentro de los equipos territoriales, que no son la única fuente de la atención primaria, integral y resolutiva en salud, pero que sí habla la reforma, y que ya lo veíamos de hecho previamente con el lanzamiento de la política de salud preventiva y predictiva que también lanzó el gobierno nacional el año pasado en noviembre. Tiene un componente fundamental, y es que empieza, digamos, a hablar por primera vez de
una base que entienda no solo la salud física, sino que busque también un entorno adecuado para el desarrollo de las diferentes capacidades, que tenga presencia en las instituciones educativas, que tenga presencia en ancianatos, que tenga presencia en los espacios de desarrollo comunitario, donde también es importante evaluar la salud social, la salud mental, la salud física de las personas y donde podría tener incidencia la formulación de una política pública que efectivamente apueste a resolver los problemas y que tenga la capacidad de ser evaluada, porque en materia de salud mental, así como en muchas otras enfermedades, pues se han diseñado políticas que deberían estar implementadas y que pueden ser articuladas con un sistema de salud, pero que lamentablemente sin cambiar el modelo financiero, sin cambiar un modelo centralista, sin generar incentivos para la labor de las trabajadoras de todo el sector salud en todo el territorio nacional, pues no va a tener el alcance que realmente se propone. Entonces, lo que creo es que definitivamente el alcance de esta reforma es generar una transformación en el modelo de atención para garantizar una descentralización en la prestación de servicios, un acceso real, generar un cambio en el enfoque en cómo se acerca la salud a la población, que es ya en un modelo que efectivamente implemente lo que es la atención primaria integral y resolutiva en salud, donde se tiene en cuenta la salud mental, pero no tiene un énfasis primordial o específico o un enfoque que uno pueda identificar fácilmente en salud mental, porque para ello, pues precisamente se generan otra serie de políticas alrededor de lo que es un sistema sanitario. Creo que es ese marco o esa norma en el cual todos los servicios y todos los sistemas al interior del modelo de salud territorial pues van a tener un efecto. Claro, yo sí creo que hay transformaciones en cambiar ese modelo, en cambiar la prestación de servicios, en generar un cierre de brechas que van a impactar positivamente en la salud mental de las poblaciones, pero digamos que es distinto cuando uno piensa en una política pública de salud mental, es distinto cuando uno piensa en unas guías de manejo en salud mental a cuando uno formula una política de reforma a la salud que tiene en cuenta todo el sistema, todo el modelo y que aunque lo plantea en la atención en salud preventiva y predictiva, donde los equipos tienen que tener personal y profesionales en psicología que puedan acompañar a esos equipos territoriales y que puedan hacer sobre todo ese acompañamiento en comunidad, en salud comunitaria, valga la redundancia, que de pronto no ha sido la prioridad de este modelo de salud que nosotros tenemos, pues será fundamental no solo en la detección temprana de cualquier tipo de enfermedad relacionada con la salud mental, sino también en general en ambientes mucho más sanos, donde el desarrollo libre de la personalidad se pueda dar de una manera mucho más adecuada, donde se puedan detectar inclusive signos de alarma frente a casos de violencia basada en género, de violencia familiar, de otro tipo de cosas que afectan profundamente a la sociedad, pero que fácilmente no son detectados porque no hay una presencia estatal, no hay una presencia ni en materia de seguridad, ni en materia educativa, y mucho menos en materia de salud, con los que seguramente con esta reforma y con ese cambio de ese enfoque seguramente se va a lograr hacer un énfasis mayor. Tienes el micrófono apagado. Sí, sí, Luis Carlos, muchas gracias. Una cosa que hemos valorado muchísimo de esta propuesta de reforma es este énfasis en la promoción y en la prevención, en el reconocimiento de los determinantes sociales. Y una inquietud que nos surge es la forma como se está definiendo determinantes sociales, que aún sigue muy centrada en evitar la enfermedad, centrada en prevenir el riesgo, pero el enfoque de promoción, que es más trabajar en lo que está bien para fortalecerlo y afianzarlo, no se evidencia como quisiéramos. Allí, profe, si usted puede compartir pues este trabajo que venimos haciendo, hay unos comunicados que hemos expedido desde el Colegio Colombiano de Psicólogos para que se pueda tener en cuenta, porque esto pues, atraviesa toda la reforma, porque va a ser la manera como se asuma este enfoque pues, que nos interesa muchísimo de promoción y prevención de la salud. Bueno, quisiera un poquito enlazar con lo que el doctor ha venido señalando. Yo también considero que la propuesta de la reforma a la salud es un paso muy importante para el país, es fundamental. Considero que el problema que se ha tenido, y si estamos hablando directamente en salud mental, es que es innegable que en términos generales la atención en salud mental ha sido, llamémoslo así, elitista. O sea, su atención fundamentalmente está centrada
a nivel terciario fundamentalmente y centrado en las ciudades capitales o en poblaciones grandes. Y creo que en eso la reforma, al plantearse la atención primaria en salud como la estrategia fundamental para poder abordar la problemática, es precisamente el avance más grande. Sin embargo, y un poco también siguiendo lo que decía el doctor Leal, creo que hay que aceptar que definitivamente una política pública de reforma a la salud que es general, pues su especificidad sobre la salud mental pues tiene que ser tangencial. O sea, no, la reforma no coge salud oral, salud tal, no, sino que habla de la salud en general. Pero sí vale la pena un poco plantearse cómo está la salud mental en este tipo de condición. O sea, yo pienso que aquí, más digamos desde el punto de vista conceptual, lo importante es ver si los lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental quedan incluidos en la reforma, independientemente de que se esté hablando de manera genérica o particular. Entonces, ¿qué es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud? En primer lugar, la adopción clara y definida de los determinantes sociales y ambientales de la salud, que es a lo que se refiere tu segunda pregunta. Ahorita entonces hacemos referencia a eso. Quiero darle como contexto. Lo segundo hace referencia fundamentalmente a la redefinición de la salud mental. Pasar del modelo biomédico asistencial clásico, donde la salud mental o la salud era fundamentalmente la ausencia de enfermedad, a pasar a plantear que las condiciones que de alguna manera son causa de los problemas, y voy a hablar independientemente de ellos que hacen referencia a la salud mental, no son determinados de forma intrínseca, o sea, no están dentro del individuo, sino que obedecen a condiciones y factores externos que son los determinantes sociales, pues obviamente es otra forma de ver. Aquí viene una pregunta que para mí es muy importante y lo digo por las experiencias que hemos tenido, haciendo referencia a eso que tú decías. Yo formé parte del comité gestor de la política nacional en salud pública en el gobierno anterior y se empató con la del gobierno ahorita, ella queda en suspensión. Y una de las discusiones fundamentales que teníamos ahí tenía que ver precisamente con la forma en que desde el gremio médico se ve lo que son los determinantes sociales y ambientales de la salud. O sea, yo hacía la crítica de que fundamentalmente es un checklist, sí, o sea, se saca un listado y eso lo ve uno claramente en el documento de la reforma. En el documento de la reforma aparecen 13 supuestos determinantes de la salud que son simplemente enunciados genéricos, abstractos, y solamente cuando se habla del parágrafo y en el número 14 y del parágrafo, se señala que realmente cuando se va a plantear los determinantes sociales de la salud, tienen que hacerse de manera contextual, o sea, ubicados dentro del contexto del territorio de la región donde estos ocurren. Y ahí es donde me parece muy importante que empecemos como a hilar un poco más fino. Es necesario hacer claramente desarrollar una metodología de evaluación y análisis de los determinantes sociales en los contextos particulares en donde ocurren las problemáticas para poder de alguna manera enfrentar los determinantes sociales. Lo segundo es la definición de la salud mental, entendida como lo hace la Organización Mundial de la Salud, ya no desde la lógica de la patología o la enfermedad, sino desde la perspectiva del desarrollo de capacidades individuales y colectivas para formar la identidad, para afrontar las vicisitudes de la vida, para ser productivo y para, de alguna manera, aportar a la comunidad. Es una lógica totalmente diferente. Entonces, la sensación que queda muchas veces es que de todas maneras, siguen sosteniéndose esos conceptos propios de esa definición clásica de la salud, se siguen manteniendo aun cuando se estén utilizando otros discursos. Es evidente que eso siempre ocurre, siempre que aparecen una serie de formas nuevas, de formas de pensamiento nuevo, o nuevas alternativas o estrategias o lo que sea, aparecen primero, digamos, en el discurso,
pero todavía no aparecen en la práctica. Yo creo que ahí está el problema. La tercera dimensión que es muy importante es el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud, que señala que la relación entre salud mental y derechos humanos es indisoluble, es decir, tiene que estar necesariamente unidas. Y eso lo hace precisamente para tratar de eliminar lo que la historia en la salud mental ha dejado, que es el estigma, la discriminación, la patologización, que ha tenido unos efectos tan devastadores y en las concepciones que se tienen sobre salud mental. El cuarto, que me parece fundamental, y después sobre todo porque ha generado discusión, pero es que así se plantea, es que todo lo que se realice en salud mental debe estar basado en evidencia científica. Por eso se habla en práctica basada en evidencia. Y ahí hay dificultades porque generalmente, por ejemplo, en el caso de la psicología, los profesionales que se acercan más a prácticas basadas en evidencia son profesionales clínicos que generalmente trabajan en intervenciones individuales y que desconocen totalmente las intervenciones colectivas y comunitarias. Ese es el gran problema para mí de todo esto. O sea, esa es la conclusión que yo quiero llegar, que es la formación y capacitación de los profesionales de la salud. Es ahí donde están las grandes debilidades y particularmente lo digo para los psicólogos. Y la última es precisamente el asumir la atención primaria en salud como la estrategia fundamental para poder garantizar que las evaluaciones, intervenciones, promoción y prevención se vayan dirigidas directamente a los territorios y puedan tener una cobertura total. Entonces yo pienso que desde esa lógica, lo que uno trata de buscar en la reforma es si esas dimensiones, esos pilares de la Organización Mundial de la Salud aparecen, y efectivamente aparecen dispersos, pero uno los puede ir recabando, pero no están, digamos, estructurados y organizados o tienen de alguna manera ciertos sesgos que valdría la pena, digamos, evaluar. Sobre los determinantes, pero lo que había señalado, los determinantes sociales, yo digo, es injusto pedirle, por ejemplo, al gremio médico que tenga una claridad sobre lo que son determinantes sociales y ambientales, porque no ha sido en su historia de formación como médicos, ¿sí? Ese tipo de procesos y de conceptos los que se trabajan. Obviamente estos pertenecen más a las ciencias sociales. En ese sentido, los psicólogos estamos más cercanos a ellos. Entonces, ahí es donde debemos ayudar nosotros a poder hacer definiciones precisas, claras, operacionales y claramente sustentadas, digamos, en un análisis funcional en los contextos particulares de lo que son los determinantes sociales y ambientales. No sé si eso responde a tu pregunta o había algo más en la pregunta. ¿Se te fue la voz? Por- Ya, ahora sí entró. Sí, sí, no, esta es la, pues la oportunidad de que ampliemos la mirada desde las diferentes disciplinas, como usted menciona, cada disciplina tiene un énfasis, una experticia, y desde la psicología, pues es supremamente importante que podamos centrar la mirada en estos aspectos, que como mencionaba el concejal Luis Carlos Leal, ya tenemos una ley 1616 de salud mental, ya tenemos una política nacional de salud mental, y la idea es que podamos mantener esta consistencia entre las diferentes propuestas de política pública para que se refleje en la operativización que se hará de esta nueva reforma a la salud. ¿Sí? Doctor Luis Carlos, ¿qué opina? No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. El doctor Alonso ha hecho una revisión muy juiciosa y particular de lo que deberían ser unas políticas que apunten a una reforma real del sistema y creo que ha dado en un punto fundamental que lo toca la reforma cuando propone una política educativa evaluadas de una manera frecuente y que tenga la capacidad precisamente de generar estos espacios de conversación que lamentablemente en algunas oportunidades siente uno que no se han dado, como si la academia siguiera manejando unas lógicas y unas dinámicas distintas a la realidad que se vive en el territorio nacional, a la realidad que está viviendo Latinoamérica, a la realidad
de la transformación en el modelo de entender cómo se desarrolla el proceso de salud de enfermedad, cómo ha cambiado y cómo ha mudado precisamente ese entender la salud, apartándose, no, claro, sin abandonarlo, porque es imposible abandonar lo biológico y es imposible abandonar los efectos claros de diferentes factores que afectan la salud física y emocional de las personas, pero también teniendo claro que si se quiere pensar en una población sana, pues hay que afectar los determinantes sociales de la salud y no solo los determinantes que tiene la reforma, que creo que ahí la reforma tiene un esfuerzo claro en hablar de determinantes intermedios, pero tocar los determinantes estructurales, los fundamentales, la forma en la cual nos desarrollamos y nos desempeñamos nosotros como sociedad, pues tiene que tener un papel mucho más importante y mucho más relevante, que claramente no es una materia tampoco de una reforma a la salud y que requiere reformas profundas al interior de muchos otros sectores para generar por lo menos una política laboral de formalización, que se genere un bienestar real para la población, que pueda generar también, que puedan generarse también posibilidades de llegar con servicios públicos, con acueducto, con una estructuración completamente distinta a la organización que tenemos actualmente como sociedad. Entonces yo sí creo que hace falta desarrollar de una manera más profunda algunos determinantes que tienen un efecto claro en la salud de las poblaciones, pero en materia de salud pues reúne una gran cantidad de elementos con los que esperamos podamos efectivamente como Estado llegar cada vez más a las poblaciones más alejadas, encontrar seguramente muchas otras particularidades y además entender la salud también territorializada, que eso me parece un tema muy interesante. No se enferman de los mismos problemas las personas, inclusive en la misma ciudad. Aquí en Bogotá, los niños menores de 5 años tienen una carga de enfermedad mucho mayor en infección respiratoria aguda en la localidad de Kennedy que en la localidad de Sumapaz, porque la calidad del aire es completamente distinta. Y en ese sentido, entender las lógicas y las dinámicas poblacionales, culturales, de desarrollo económico, de convivencia, de modelos familiares, inclusive los componentes étnicos que pues en el país son diversos, pues es importante para poder actuar y que efectivamente estas políticas no se queden en letra muerta, no se queden en proyectos, sino que se puedan medir inclusive de una manera distinta, acercarnos al conocimiento de una manera distinta, que esa forma positivista en la cual nos hemos acercado al conocimiento de manera histórica, donde lo cuantitativo era lo que más peso tenía, pues nos hemos dado cuenta que termina reflejando muchas veces cifras que sí son importantes, claro, pero que no son aplicables a las realidades de las poblaciones que nosotros tenemos que atender, o que no son aplicables o medibles cuando no tenemos en cuenta la vivencia y la experiencia real de las personas en el territorio. Entonces creo que eso es fundamental, creo que es muy importante, creo que el valor del análisis ya siendo pues una persona que conoce claramente la materia que hace el doctor Alonso es importantísima y creo que hay que apuntarle a diferentes sectores, no solo en materia de psicología en las intervenciones colectivas, creo que en materia de salud también todos los trabajadores de la salud necesitan un énfasis mayoritariamente o mayoritariamente no, pero sí tener un conocimiento mucho más robusto y más vasto de lo que significa hacer una atención primaria real y efectiva, que no sea únicamente llenar datos que muchas veces no tienen sentido, sino que sea generar realmente impactos en las comunidades, que es lo que se busca. Claro que sí. Ese enfoque diferencial que menciona la reforma con reiteradas ocasiones, el enfoque de género, en este sentido de posicionar en el escenario académico y gremial la importancia de la defensa de los derechos de poblaciones como afrodescendientes, indígenas, población LGBTIQ+. Tenemos allí un compromiso muy importante y la idea es que podamos tener una interlocución directa con ustedes para contribuir a que esta reforma contribuya a mejorar las condiciones de calidad de vida de los colombianos, que sabemos que el tema, como lo decía el profesor Alonso, de la salud, pues no va a ser posible si la salud mental no está allí tenida en cuenta. Alegra escuchar a la ministra ser consciente, reconocer que, por ejemplo, los accidentes de tránsito que le ponen una carga grandísima al sistema de salud, pues pasan por asuntos como la regulación emocional, el autocontrol, el autocuidado, el uso del casco, del cinturón de seguridad, como lo vemos ahora,
de el no consumo de sustancias psicoactivas. Nos interesa también, por ejemplo, en los escenarios educativos que se tenga en cuenta esta mirada de la convivencia escolar. El colegio tiene un comité permanente de convivencia escolar que está trabajando también con toda la disposición para contribuir en este aspecto. Entonces, esa mirada sistémica donde se tienen en cuenta estos diferentes enfoques de derechos humanos, poblacionales, territoriales, pues son muy valiosos para nosotros, y en este momento pues lo que más nos interesa es que la salud mental y la psicología puedan tener un lugar preponderante para seguir contribuyendo a mejorar pues, no solo la disminución de los trastornos y los problemas, sino a fortalecer estas redes comunitarias, habilidades socioemocionales y todos los aspectos que permiten que la salud mental se sostenga y que no tengamos que esperar tener unos factores de riesgo. Y sabemos que existen por las condiciones de conflicto armado, de inequidad que tenemos en el país y que hay que atenderlas, pero que también las comunidades, los grupos, las personas tienen unos recursos de afrontamiento que vale la pena fortalecer para evitar precisamente llegar a unas situaciones de mayor complejidad. ¿Se perdió la voz? No, profe. No sé si quisiera hablar. Hay un tema que aparece en la reforma, que son los CAPIRS, perdón, los centros de atención integral y resolutiva en salud. Allí pues, se ha dado un lugar a la atención psicológica en prevención y promoción. No sé, doctor Luis Carlos, si quiera ampliar un poco cómo se está concibiendo esta participación de las psicólogas y los psicólogos en los centros de atención integral y resolutiva. Bueno, el concepto de los centros de atención primaria integral y resolutiva, pues básicamente hay como que desglosarlo por cada uno de las palabras de su ítem, porque ha generado un poco de polémica, tal vez al desconocer como la forma en la que se van a configurar, al generar una serie de ansiedades frente a cómo se va a configurar el sistema, porque va a ser la vinculación y la puerta de entrada de todas y todos los usuarios al sistema de salud. En ese orden de ideas, pues lo primero que hay que plantear es que son centros que ya existen en muchas ciudades, en muchos municipios, inclusive, que son centros que tienen no solo característica de primer nivel, sino que puede haber algunos de mediana y alta complejidad que prestan muchas veces estos servicios. Pues básicamente se componen de los servicios de ingreso al sistema de salud, que son la consulta externa, también todos los servicios ambulatorios, pero también los servicios de urgencias que pueden estar acompañados de algunos servicios hospitalarios y que van a tener unas complejidades de acuerdo con las necesidades de la población. Si bien es cierto, se ha planteado que van a ser los centros base para estos equipos territoriales que van a tener, digamos, el liderazgo en atender los territorios, en atender las comunidades, en generar estrategias diferenciales y primarias y privilegiarla, el modelo de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, pues también son esos centros que existen actualmente en los cuales pedimos cualquier cita de consulta externa con cualquier profesional de la salud para que genere una atención en salud que está siendo demandada por la población con unas características, que tengan un número de afiliados específico que no pueda superar los 25.000 usuarios, garantizando no solo una cobertura en materia de cercanía, sino además garantizando que la atención que se vaya a brindar allí pues pueda tener un flujo adecuado y no vaya a generar demoras en atención, no vaya a generar retrasos en la asignación de citas, pero que también tengan una configuración que entienda cómo se distribuyen los territorios. Insisto en la premisa que hablaba previamente, cuando manifestaba pues que las poblaciones no se enferman de las mismas situaciones y que cada perfil sociológico, epidemiológico e inclusive económico afecta a la salud de las poblaciones, y por ello cada CAPIRS pues tendrá un interés específico de acuerdo al perfil poblacional que esté atendiendo. Y hay un tema que habla precisamente de la integralidad, y es donde se entienda con más énfasis que la salud no es solo física, sino que también es mental, sino que también es de acceso a oportunidades, y que allí se podrán y se deberán resolver casi que todas las necesidades o la mayoría de las necesidades de la población en materia de salud,
que cuando este CAPIRS no tenga la capacidad de resolver la necesidad en salud, pues tenga ahí sí que generar una remisión, un traslado a un servicio de mediana o de alta complejidad, como pasa en la actualidad. Si uno va a una atención en consulta externa y necesita otro tipo de atención en materia de salud, pues se remite o se da la orden para que consulte en donde tengan esta capacidad de atención. Si es la misma institución, maravilloso, probablemente no sea el mismo día si es la atención ambulatoria, pero si es en urgencias, pues igual, que tenga la capacidad de resolver las necesidades en salud, que tenga la capacidad de conectar con las otras necesidades en salud, que sea la base de los equipos territoriales de los cuales se va a desplegar la estrategia de atención de acuerdo al perfil poblacional y que pueda aprovecharse también los recursos de una manera mucho más efectiva para garantizar que en serio tenga un impacto lo que se está haciendo al interior de estas instituciones en la población y que sea resolutivo, que resolutividad tiene que ver con muchas de las cosas que he tocado y es tener la capacidad y el andamiaje para poder generar estas atenciones en salud, pero también un tema importante y que a veces no le ponemos mucho cuidado y es la continuidad. En la medida en que yo tenga un centro de atención cercano a mi hogar, que tenga un involucramiento importante con la comunidad, es decir, que entienda las dinámicas poblacionales, que entienda el contexto social, el contexto familiar, en muchas oportunidades, pues vamos a tener no solo una mayor cercanía y confianza con el sistema, sino que además también se van a poder plantear ciertas estrategias. Lo que pasa actualmente en el sistema es que muchas veces llega uno a una consulta, lo ve una persona inicialmente, puede que ordene algún tipo de examen, mande algún tipo de medicamento, de una indicación, y cuando uno vuelve al control, pues cuando se encuentra nuevamente con el sistema de salud, se encuentra muchas veces en un sistema distinto o con una persona distinta que de pronto tiene un concepto diferente de lo que ocurrió en salud, que no conoce todo el contexto de lo que ha venido ocurriendo en la salud de las poblaciones y por eso tiene que ser continua esa atención, por eso tiene que ser cercana para entender de una manera mejor la carga de enfermedad o la situación poblacional de cada una de las personas al interior de su comunidad y asimismo pueda ofrecerle realmente esa resolución. Básicamente de eso se tratan los CAPIRS, claramente de acuerdo con cada uno de los perfiles habrá una demanda mayor o menor de distintas profesiones o tecnológicos y técnicos en salud que se necesitan para operar todo un sistema sanitario, pero que van a tener esa evaluación de ese impacto. Habrá poblaciones donde haya una mayor carga de ciertas enfermedades o una mayor atención necesaria en diferentes estrategias. Es distinto atender una población que ha sido víctima del conflicto armado durante muchos años a una población pues, que se ha desempeñado en un contexto relativamente urbano donde las cosas son distintas en muchas oportunidades. Pues esto tendrá que digamos que territorializarse y particularizarse, y esa es una de las responsabilidades, creo yo, de las más importantes que tendrán esos centros de atención, porque hay discursos que han tratado como de desdibujarlos a únicamente de salud territorial, salud a tu hogar, pero realmente son la puerta de entrada, son las urgencias, son estos servicios permanentes que además, por como plantea la reforma en su modelo de financiación, pues son servicios que van a tener un pago continuo para que puedan tener una oferta de servicios de acuerdo con las necesidades de la población y que sea 24/7. Que un ejemplo que siempre pone la señora ministra, que si una población atiende un parto al mes, pues lo necesita esa población, y si otra atiende 40 al mes, pues lo necesita, pero tiene que estar disponible porque son cosas que uno no puede evaluar el momento de la presentación y que tiene que tener esa capacidad de estar disponibles para la población 24/7, de lo contrario, pues no funciona en la realidad y se termina truncando esa prestación de servicios y se termina vulnerando el acceso real a los servicios de salud, que es una de las premisas más importantes a las que le apunta la reforma. Bien, profesor Alonso. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Digamos que hace una muy buena visualización de lo que son los CAPS y, digamos, un poco las funciones. Sin embargo, yo, es obvio, yo quisiera plantearlo más desde la perspectiva de las preocupaciones. Estamos hablando de una cobertura que se supone es para todo el país, que implica una cantidad de profesionales bastante grandes. Y pues yo sigo expresando un poco mi preocupación por algo que es reiterativo. Lo dice inclusive los mismos documentos, tanto en la reforma como en el modelo resolutivo y preventivo que el mismo gobierno había sacado o sacó, casi, no sé si simultáneamente o se dan más o menos los dos. O sea,
Pienso que en términos específicos el modelo de atención primaria en salud resolutivo y preventivo es obviamente mucho más descriptivo, más centrado en los profesionales y digamos está más dirigido hacia nosotros como nosotros. De hecho, ahí aparecen las funciones, por ejemplo, de los psicólogos que se esperan, etcétera. Pero tanto este documento como otros documentos, y me remito, por ejemplo, al COMPEX del 2020, a la Política Nacional en Salud Mental del 2018, siempre se ha planteado un problema fundamental en la atención primaria en salud y es la capacidad resolutiva de los profesionales de la salud. En el COMPEX inclusive se hace explícito la crítica a la capacidad resolutiva de los psicólogos. Y eso pues obviamente creo que nos debe poner en una posición racional, autocrítica, de qué es realmente lo que está pasando o qué es lo que está pasando, lo que pasa o qué es lo que de alguna manera debemos buscar y solucionar. Yo, sin embargo, pienso que es un problema para todos los profesionales de la salud. Pienso que, como lo decía el doctor Leal, pues de todas maneras el personal médico tiene más experiencia en la atención primaria en salud porque ha estado más ahí. Pero en el caso de la psicología la cuestión no es tan clara. La atención primaria en salud, por ejemplo, en las universidades, hasta ahora está empezando a ser una preocupación en los currículums. Y hay una cuestión que yo considero que vale la pena analizar, y es que esa formación por campos y lo digo con todo respeto, pero al menos para el caso de la salud mental, esa segmentación por campos que se da en el caso de la psicología ha hecho que exista un alejamiento entre una serie de elementos que son concatenados en la formación. En el caso de la prevención primaria en salud mental, particularmente, se espera que no solamente se desarrollen programas de intervención a nivel individual, sino también a nivel grupal y a nivel colectivo. Entonces, eso implica un conocimiento claro de las acciones y estrategias clínicas en psicología clínica a nivel individual basadas en evidencia, pero también implica el conocimiento de estrategias y alternativas de intervención psicosocial a nivel comunitario. Y entonces ahí es donde tenemos esa disociación en la que o los clínicos están muy bien formados para trabajar individualmente o los comunitarios están bien formados para tratar de hacer intervenciones colectivas y comunitarias, pero básicamente no lo hacen basado en evidencia. Y ahí tenemos un problema fundamental. Pues hay una cuestión que hay que trabajar bastante. La capacidad resolutiva sigue siendo como ese patinaje en el cual los profesionales de la salud estamos. Y creo que es ahí donde debemos trabajar. En el documento sobre el modelo preventivo y resolutivo aparece claramente eso. Aparece claro de cómo y hacia dónde se debe dirigir la formación y capacitación de los profesionales de la salud para poder garantizar. Yo sí creo que una cuestión que desea hacer desde el gobierno es tener claro que la idea no es llenar de profesionales a Colombia, sino que esos profesionales, además de que tengan una cobertura lo más total que se pueda sobre el país, sean lo suficientemente efectivos, eficaces, resolutivos para poder ofrecer alternativas reales de cambio que sean permanentes y que sean consistentes. Y ahí es donde pienso que están las grandes debilidades y pienso que es donde se debe trabajar seriamente. Y es posiblemente en lo que en el momento no se le ha puesto tanta atención. Creo que probablemente porque pues obviamente las urgencias están más dadas en la aprobación de la reforma, en las discusiones que se dan. A mí personalmente me parece que ha sido un poquito preocupante que la reforma se le haya desviado un poco hacia la cuestión más financiera y económica y el problema de las EPS y menos en cuanto a lo central de la reforma, que es poder llegar a atender a toda la población o al máximo de población hasta llegar a los lugares más apartados del país. Pero insisto, hay que llegar a los lugares más apartados del país, pero con capacidad resolutiva claramente definida. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, profesor. Con los CAPIRs también es importante que podamos retomar lo que propone
la ley 1616, este proceso de descentralización de la atención en salud, en este caso de salud mental y de rehabilitación basada en comunidad, que para nosotros es muy importante poder llegar donde están las personas. Todavía hay una cultura de ir a la IPS o al centro de salud en la medida en que haya una falta, una dificultad, una enfermedad, donde ya la crisis emocional es muy fuerte, y estar en las comunidades, en los diferentes espacios de convivencia, pues ha contribuido a que se pueda hacer promoción y también promoción para disminuir esos riesgos que las personas tienen en muchas ocasiones muy marcados por sus situaciones de desigualdad económica o por estar en contextos de una violencia exacerbada. Sí, doctor Luis Carlos, ¿nos escucha? Sí, sí, claramente. Aquí estoy. Bien. Bueno, entonces ahorita sabemos que estamos en un proceso de revisión, de complementación del documento de reforma a la salud, pues toda nuestra disposición para contribuir. Es supremamente valioso que se incluyan plazas para el servicio social obligatorio para psicólogos. Sabemos que la reforma contempla 1000 plazas. Siempre pues, nos va a parecer poco, considerando toda la demanda que existe, todos los espacios en los que la psicología puede contribuir. Sería muy valioso que este número se pudiese revisar. Para nosotros, pues, sería supremamente importante que se considere la participación de los psicólogos en espacios como el tránsito, como el cuidado de la salud mental de militares, de policías, de profesionales del cuidado. Están allí también todos los profesionales de la salud, personas que ejercen profesiones que demandan un nivel de exposición al sufrimiento humano que también les hace más propensos a tener, por supuesto, pues esperable dificultades en su salud mental. Es un tema que es supremamente importante atender y sobre todo en este objetivo de lograr la paz total en el país, que esos aspectos que tienen que ver con la convivencia social pues van a ser muy importantes para tener en cuenta. Sí, por ejemplo, ahí es donde la cuestión de, y creo que el doctor Leal lo había planteado, muy hermoso su gato, doctor Leal. Eh, yo Sí, tengo que bello. cerrar, Ellos siempre se roban el sí, protagonismo. yo tuve que cerrar la puerta porque era seguro que había aparecido aquí en la pantalla centrado, porque ella es así. Eh, lo que se había planteado anteriormente, lo que había dicho el doctor Leal, y es la importancia de estructurar muy bien no solamente lo que es el trabajo interdisciplinario, sino el trabajo intersectorial. Y es que el problema fundamental es un problema que tiene que ser abordado desde diferentes dimensiones. Se habla mucho de las violencias y las violencias siguen siendo uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país y se le considera como uno de los determinantes sociales más significativos. Sin embargo, el abordaje de las violencias es un abordaje multidimensional que implica el trabajo conjugado, integrado e integral de diferentes profesiones y diferentes sectores. Va la educación, va en lo legal, va en la forma como se forman a las comunidades, en los programas de trabajo con colectivos, va en cómo se manejan los currículums, cómo se avanza en la perspectiva de tener toda una cultura y una historia basada en la violencia, etcétera. Por lo tanto, ahí el trabajo es un trabajo gigantesco. Y estoy hablando solamente de una de las dimensiones que es la violencia, que sí reconozco es una de las más serias, pero tenemos una gran cantidad de condiciones que sus determinantes son fundamentales y que tienen al país como lo tienen precisamente. Entonces yo creo que la visión que se debe tener desde el gobierno es que más allá de la misma reforma a la salud, se entre realmente en un trabajo donde se conjuguen
las diferentes profesiones y los diferentes sectores para que empecemos a trabajar cada una de las dimensiones de los determinantes sociales y de una manera sistemática, estructurada y organizada para poder tener un claro reconocimiento de ellos y poder abordarlos realmente. Así es. Otra preocupación que tenemos es que la salud mental venía ubicada en el actual sistema de la salud en la subdirección de enfermedades no transmisibles. Esa es una ubicación que pues, da cuenta de una visión limitada de lo que es la salud mental, precisamente a enfermedad no transmisible. Por ahí alguien me decía, pero sí se transmite. Pero se trata precisamente de ampliar esa mirada, y que no es solo la enfermedad, en salud mental hay unos problemas, hay unos trastornos, pero lo que nos interesa sobre todo para ser consistentes con este enfoque de prevención y de promoción es que se pueda trabajar desde las condiciones que favorecen esa salud mental antes de llegar a los problemas o a los trastornos. Se ha considerado reubicar a la salud mental en esa estructura. Yo no sé si el doctor Leal tenga una respuesta. Lo que yo sí sé es, yo me he preocupado bastante por la cuestión, por dos razones. La primera razón es que lo hemos discutido bastante en el Comité de Políticas Públicas en Salud Mental. El problema de la estructura y la función del Ministerio de Salud. Y por otro lado, hemos tenido la oportunidad, como COLSIP, de participar en la red de apoyo en salud mental, ¿sí? Para tratar de plantear algunos elementos. Lo hemos hecho hasta hace poco para ver si se podrían incidir en el plan de desarrollo. Y ahora pues vamos a empezar posiblemente, si nos invitan, esperamos que sí, hacerlo sobre la reforma a la salud. Y ahí también hemos discutido, entonces aparecen que hay una cantidad de cuestiones legales y una cantidad de cuestiones, digamos, como difíciles de abordar. Yo tengo una hipótesis y eso, digamos, la voy a plantear así, es un poquito compleja, pero la voy a plantear lo más rápidamente posible. Yo pienso que la estructura organizacional del ministerio, como muchas de las estructuras organizacionales a nivel del Estado, son construcciones que se van haciendo progresivamente y se van adicionando, se van sumando y las van creando como aditivos dentro de ese organigrama. De hecho, si uno mira la estructura, uno se encuentra que hay tres grandes, digamos, tres grandes dimensiones, la que corresponde a la ministra o al ministro, la que corresponde al viceministerio y la que corresponde a la Secretaría General. Y cada una de ellas es altamente compleja. Y entonces cuando uno trata de ver, y efectivamente, entonces aparece la salud mental como un grupo dentro de la subdirección de enfermedades no transmisibles, pero no es que en la estructura esté solamente enfermedades transmisibles y no transmisibles, son una gran cantidad de elementos estructurales que tienen que ver con eso. Y si uno empieza a revisar todos esos elementos, se empieza a encontrar que por allá hay una oficina o una entidad, una instancia que tiene que ver sobre el ciclo de vida. Y uno dice, eso tiene que ver con la salud mental. Y por allá se encuentra promoción y prevención, y uno dice, es que eso también tiene que ver con salud mental. Y por allá se encuentra sexualidad, y yo no sé qué, y por allá se encuentra bienestar y calidad de vida, etcétera. O sea, entonces, el problema de este tipo de estructuras organizacionales es que son lo que se llama técnicamente estructuras fragmentadas. O sea, están llenas de fragmentos que las han ido sumando a través del tiempo y les van poniendo nombres. Y por eso uno mira en el organigrama y a veces no hay coherencia. En el mismo nivel que hay una oficina, está un grupo, en el mismo nivel está una subdirección, etcétera, etcétera. Y eso es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que los procesos y las decisiones se atomizan. Desaparece en un sector, pero los otros sectores no se involucran dentro de eso. Y creo que en cierta medida, que es un poco la crítica, yo sé que generó algún tipo de molestia, pero la crítica que yo hice
a la forma como la reforma plantea los determinantes sociales, es que no plantea como determinantes sociales de la salud, sino como determinantes sociales de la enfermedad. Y es porque ahí toda esa historia del pasado, donde la enfermedad es, digamos, el elemento, el pivote central de todo el problema. Y de hecho, la definición que se hace de determinantes sociales de la salud en la reforma hace referencia a esos factores adversos o negativos que de alguna manera pueden afectar en un momento a un individuo, a una población. Pero si uno mira la definición de la Organización Mundial de la Salud, dice que los determinantes sociales son aquellos factores que favorecen o perjudican, ¿sí? En cuanto a su aparición. Entonces, mire que acá en la reforma se desconoce el hecho de que favorezca. Y resulta que el reconocer los determinantes sociales que favorecen los procesos de los individuos, los grupos y las comunidades y la sociedad en general, son los que permiten tomar decisiones para hacer prevención y promoción, más que aquellos que negativamente son valorados negativamente. Y entonces el listado que aparece, el de las 13 determinantes sociales, se hacen bajo la lógica precisamente de esa negatividad. Entonces, eso más o menos ocurre, o sea, no sé, yo pienso en una cosa loca, pero yo creo que si se hiciera una reforma de la estructura del ministerio, debía aparecer una gran división de determinantes sociales y ambientales, por ejemplo, para poder tener desde ahí toda la posibilidad de empezar a estructurar los elementos que constituyen el proceso de salud, desde la lógica no del concepto de centrar a la salud como ausencia de enfermedad, sino a la salud como procesos de bienestar y calidad de vida significativa para los individuos. Yo creo que es un terreno muy difícil de abordar. Sé que hay mucha resistencia, porque pues un poco lo he vivido en esas discusiones, pero creo que las resistencias tienen que ver porque la situación es altamente compleja, es lo que pienso, es mi hipótesis. No sé si el doctor Leal quisiera poner la contra. No, más que contra, creo que estamos como enriqueciendo el debate desde distintas posturas y me parece muy importante hacerlo. A ver, yo creo que finalmente esas estructuras organizacionales se van desarrollando en la medida en que las necesidades de las comunidades van cambiando y que las necesidades en salud van evolucionando. Sí creo que hay un atraso y que deberían tener una forma más dinámica de su configuración. Es un aspecto técnico también que genera muchas limitaciones. Hacer un cambio en un organigrama del ministerio no es tan fácil como sacar un decreto desde el despacho de la ministra diciendo como, bueno, ya no va a haber más dirección de tal, sino eso se toca a través de ley. Toca hacer todo un trámite de ley igual que la reforma a la salud para poder cambiar administrativamente la estructura que existe en estos momentos y entender esa explicación que hacía el doctor Alonso, que me parece pues fenomenal, de cómo está dividido el Ministerio de Salud. No solo es entender la fragmentación de las temáticas, sino cómo el poder pues finalmente termina organizándose con base en lo que históricamente el conocimiento nos ha aportado, y es esa división del entender la enfermedad únicamente en países como nosotros, en países en vías del desarrollo, donde las enfermedades transmisibles todavía tienen una carga muy importante, donde todavía son relevantes para el sistema de salud, porque pues no hay que desconocer que su existencia y su presencia, inclusive de enfermedades tropicales, que en algún momento tuvimos hasta un instituto de enfermedades tropicales específicamente, pues va a tener un impacto en cómo se entiende la salud. Y en la medida en que logremos transformar precisamente ese entendimiento de lo que es la salud, de transformar cómo afectar la salud, generar unas dinámicas distintas, pues tendrá que haber también una organización completamente distinta. Lo que sí aporta la reforma, que me parece importante en materia organizacional, es retomar algo que ya estaba inscrito en la Ley 100, que es el Consejo Nacional de Salud, donde sí tienen asiento, digamos, todos los sectores involucrados y que va a ser como ese eje interdisciplinario, que muchas personas dicen ya es muy grande, ya entre tanta gente no se hace mucho, pero a mí me parece interesante y está bonito. De las 40 personas que están como postuladas para ser parte de este Consejo Nacional de Salud, 32 son de la sociedad civil y solo 8 hacen parte del gobierno. Y es generar, creo que esa oportunidad de empezar a comunicar los sectores, de empezar a generar esos diálogos de diferentes
no solo sectores que ejercen el poder, sino sectores que ven o que no se reflejan las políticas en lo que realmente se está viviendo en el territorio, que pueden aportar una mirada distinta en la forma de plantear lo que es una política pública a nivel nacional, entendiendo las dinámicas de cada uno de los sectores, trabajadores, empleadores, minorías en diferentes espacios, poblaciones históricamente vulneradas, sectores académicos, y creo que eso es importantísimo en la estructura organizacional del Ministerio de Salud, que es poner por encima inclusive de la propia ministra ese consejo que tiene la capacidad de evaluar mucho mejor cómo puede afectarse una población de acuerdo a una toma de una decisión. Y creo que eso sí me parece más interesante todavía, teniendo en cuenta claramente las barreras, teniendo en cuenta que seguramente si tuviésemos una organización administrativa distinta, que tuviese un enfoque mucho más actualizado a como entendemos en estos momentos la salud, y como la Organización Mundial de la Salud también lo ha dictado en diferentes oportunidades, pues yo creo que sería de pronto más efectiva la forma de generar ese tipo de comunicaciones, o que esas comunicaciones se pudieran aterrizar. Y también la reforma ahí trata de aterrizarlas, porque no solo crea ese Consejo Nacional, sino que a nivel departamental crea los mismos consejos para que eso que se plantea a nivel nacional se pueda articular con los planes de desarrollo departamentales, con los planes de desarrollo municipales, distritales, y se tenga ese conocimiento técnico descentralizado. Muchas veces lo que pasa es que las secretarías pequeñas, porque a la hora de materializar las cosas necesitamos el apoyo de lo territorial. Las secretarías pequeñas no tienen el personal con la capacidad idónea para aterrizar esos conceptos o para poderlos articular con los recursos en salud que se deben ejecutar a nivel territorial, y muchas veces terminan aplicándose casi que igual, sin tener en cuenta que el territorio sobre el cual se encuentran ubicados pues tiene unas dinámicas distintas. Entonces creo que eso es muy importante a la hora de organizar el sistema de salud. Definitivamente pues uno pensaría que ese modelo administrativo y de cuerpo de organización del Ministerio de Salud debería tener una reforma. Sin embargo, pues viéndolo en el panorama del camino o de la meta a lograr en salud, creo que es algo que puede tener un poquito más de paciencia frente al reto de lo que implica enfrentarse a cambiar un modelo de salud que genere una atención pues primaria y que cambie el modelo de negocio alrededor de la salud y prime el derecho. Así es. Bueno, sabemos que tienen compromiso a las 4 de la tarde. Esta es, digamos, es un Consejo Nacional de Salud muy nutrido, pero vale la pena que podamos considerar la posibilidad de incluir un representante de la psicología. Digamos que entraríamos como parte de las ciencias de la salud, pero para nosotros como gremio es supremamente importante contar con un representante directo de la psicología, también de garantizar las condiciones laborales de nuestros colegas en diferentes regiones. Esto también en vías de garantizar el derecho de las personas, las comunidades que en ocasiones son revictimizadas al pasar de un profesional a otro en algunos procesos de atención, y estos aspectos pues tienen mucho que ver con que realmente logremos la eficacia de este sistema de salud. Bueno, les invitamos a visitar las redes del Colegio Colombiano de Psicólogos. Allí hay colegas y personas que han hecho diferentes preguntas. Por tiempo y por compromisos previos debemos cerrar nuestro Facebook Live del día de hoy, pero las puertas del Colegio Colombiano de Psicólogos están abiertas para que continuemos ampliando este debate sobre la salud y sobre todo la salud mental en el país. Doctor Luis Carlos, muchísimas gracias. Doctor Alonso, si desea dar algunas palabras de cierre. El micrófono. Está cerrado el micrófono. ¿Qué será? Ah, estaba cerrado, qué pena, creí que estaba abierto, qué pena. No, que estaba diciendo que agradecer la invitación y sobre todo me siento muy satisfecho de poder haber interactuado con el doctor Leal. Creo que ha sido muy rico y me gustaría en lo posible que en un futuro pudiéramos seguir teniendo este tipo de discusiones, doctor. Me parece son enriquecedoras y que nos puede ayudar a contextualizar muy bien todo lo que estamos trabajando sobre salud mental y sobre todo colaborar con los psicólogos en cómo pueden mejorar día a día
ante este nuevo reto que se va a enfrentar o que nos vamos a enfrentar. Muchas gracias. Juliet, muchas gracias por la invitación. Igual para todos, un abrazo, que estén muy bien. Feliz tarde. Una feliz tarde y muchísimas gracias por la invitación. Fue muy rico haber compartido con ustedes esta tarde. Y claro, doctor Alonso, seguiremos charlando del tema. Hay mucho por charlar y muy interesante poder Gracias por crecer acoger. el debate. Un Muchas abrazo gracias. grande. Bueno, muchas gracias. Chao.